A través de una visión, el apóstol Juan vio una mujer vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y de perlas. Tenía un cáliz de oro en sus manos, que estaba lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Además, en su frente tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, del 1 al 5. Una mujer representa a la iglesia en los textos proféticos de la Biblia. La verdadera iglesia, por ejemplo, es semejante a una esposa, una virgen, una mujer santa y sin mancha, según Efesios 5:27 y Apocalipsis 19 del 7 al 8. Pero como un acentuado contraste con la verdadera iglesia, la mujer de este texto es descrita como una mujer sucia y corrompida, como una ramera. Evidentemente, el sistema religioso que se describe acá es un sistema falso, es una iglesia corrompida y caída. A esta la Biblia le llama Misterio Babilonia. Cuando Juan fue inspirado a escribir la revelación, Babilonia como ciudad había ya sido destruida y dejada en ruinas hacía mucho tiempo atrás. Por lo tanto, Juan no se refería a la ciudad de Babilonia. Desde entonces ha continuado estando perdida y desolada y nunca ha sido reconstruida. Es un lugar donde habitan animales salvajes, tal como lo anuncian los profetas en Jeremías 51:62 y en Isaías 13, del 19 al 22. Pero aunque la ciudad de Babilonia fue destruida, hemos de ver que la religión de Babilonia continúa y está muy representada en muchas naciones de este mundo. Poco después del diluvio, en aquellos días, recordemos que el hombre comenzó a emigrar desde el oriente, es decir, desde allí, de la parte sur de Turquía, parte norte de Siria, y aconteció que al ir viajando hacia diferentes partes, hallaron, según el texto bíblico, una llanura en la tierra de Sinar, y se quedaron allí a morar, según Génesis 11:2. Fue en esta tierra de Sinar que la ciudad de Babilonia fue precisamente construida. Y en esta tierra se llegó a conocer más tarde cómo Babilonia y aún más adelante Mesopotamia crecía. Estaba rodeada por dos ríos, o más bien atravesada por dos ríos, los ríos Tigris y los ríos Éufrates. Un hombre grande y poderoso, cuyo nombre era Nimrod, se hizo muy popular. Se hizo como el más importante de todos y como el protector de ese territorio. Fue así como apareció en la escena. Se hizo famoso como un gran cazador de bestias salvajes. La Biblia nos dice: y Cus engendró a Nimrod, y este comenzó a ser poderoso en la tierra. Fue un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Eso está en Génesis el capítulo 10, los versículos 8 y 9. Es el hecho entonces que Nimrod fue un poderoso cazador, lo cual le hizo famoso dentro de aquellas gentes en aquella época. Era un líder, era famoso. En todos los sucesos del mundo, Nimrod siempre ha sido nombrado. Nimrod estableció un sistema para obtener mejor protección. Es decir, en vez de estar peleándose constantemente con las bestias, organizó a la gente y construyó una ciudad y la hizo rodear de murallas para protegerse. Tal vez Nimrod pensó: ¿por qué no organizar estas ciudades en un reino y escoger un rey para que reine sobre nosotros? Ese fue justamente el pensamiento de Nimrod, porque la Biblia nos dice que organizó este reino y fue la cabeza de su reino Babel, Erech, Akkad y Calé, todas estas en tierra del Sinar. Es decir, habían una gran cantidad de ciudades que estaban bajo su mando. Esto lo dice Génesis el capítulo 10 y los versículos 10. Y así entonces el reino de Nimrod fue establecido como el primer reino mencionado en la Biblia. Nimrod fue un reinante no temeroso de Dios. La escritura dice que era poderoso, pero no solamente indica que se hizo famoso y poderoso políticamente, sino que la expresión que nos da la Biblia también tiene un significado hostil. Esta expresión viene del griego gibor, que significa tirano,
mientras que el nombre Nimrod significa rebelde o rebeldía. Esta misma naturaleza rebelde de Nimrod puede verse también en la expresión de que era un poderoso cazador ante Jehová. Aquí también se denota entonces un significado muy hostil de parte de su nombre, o también significa contra Jehová. Pero no solamente estaba Nimrod contra el verdadero Dios, sino que también era un sacerdote de idolatría diabólica y de atrocidades de la peor clase. Nimrod, siendo rey y sacerdote de Babilonia, murió. Pero de acuerdo a las leyendas, su cuerpo fue cortado en pedazos y quemado. Los pedazos fueron enviados a diferentes áreas. La muerte de Nimrod fue muy lamentada por la gente de Babilonia, pero aun cuando Nimrod había muerto, la religión babilónica en el cual él tuvo una gran parte predominante continuó y se desarrolló aún más bajo el liderazgo de su esposa. Después de que la muerte tomó a Nimrod, su esposa, la reina Semiramis, lo proclamó como el dios solar. Más tarde, cuando esta mujer adultera e idolatra dio a luz a un hijo ilegítimo proclamado con el nombre de Tamuz. Era un nombre que el mismo Nimrod había renacido, que eso es lo que realmente significa. La reina madre de Tamuz le dio este nombre para decir que Nimrod, su padre, había renacido. Sin duda que ella había escuchado de la profecía de la venida del Mesías, que nacería de una mujer. Pues esta verdad era muy conocida desde el principio. Miremos Génesis el capítulo 13, el versículo 15. Satanás había engañado primero a una mujer, Eva. Satanás, el gran falsificador, sabía también mucho del plan divino. Fue así como comenzó a suplantar falsedades acerca del plan divino siglos antes de la venida de Cristo. La reina Semiramis, como un instrumento en las manos de Satanás, reclama que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural y que era la semilla prometida, es decir, el Salvador del mundo. Pero no solamente era él el pequeño adorado, sino que también la mujer, la madre, lo era también igual, o tal vez más que su hijo. Nimrod, Semiramis y Tamuz fueron usados por Satanás para producir una falsa religión, una falsa trinidad, que a su vez copiaba la verdadera. Parecía ser cierta, parecía ver verdadera, pero estaba corrompida. La mayoría de la idolatría babilónica fue acarreada a través de los símbolos y por ello el becerro de oro, por ejemplo, era un símbolo de Tamuz, hijo del dios solar. Como se consideraba que Nimrod era el dios solar, o también llamado Baal más adelante, el fuego era considerado como su representante en la tierra. Por eso entonces se encendían candelabros, fuegos rituales en su honor. Simbolizaba a Nimrod por medio de símbolos solares, peces, árboles, columnas y animales. Recordemos que más tarde Pablo dio una descripción que detalla perfectamente el camino que la gente de Babilonia siguió. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias, sino que se hicieron tontos en sus razonamientos y su corazón necio fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios y tornaron la gloria de Dios incorruptible en algo semejante a la imagen del hombre corruptible y de aves y de animales cuadrúpedos y de serpientes, los cuales cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a la creación en vez del Creador, el cual es bendito por los siglos. Noten cómo Pablo aquí dice claramente lo que sucede. Lo encontramos en Romanos el capítulo 1, los versículos 21 al 26. Este sistema de idolatría se esparció de Babilonia a las naciones, pues fue de este sitio de donde fueron los hombres dispersados sobre la faz de la tierra. Recordemos que lo dice Génesis el capítulo 11 y el versículo 9. Así que como salían de Babilonia, llevaban consigo su idolatría babilónica y sus símbolos misteriosos. Por eso es que hoy en día encontramos evidencias de esta religión de Babilonia de diferentes formas en todas las religiones falsas de la tierra. Babilonia fue la madre, la precursora de las falsas religiones
de las idolatrías que se desparramaron por toda la tierra. Por eso dice la Escritura en Jeremías 51:5, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. Apocalipsis 18:13 también. Este sistema religioso fue llevado a Egipto, a el Asia y a una gran cantidad de territorios en todo el planeta. También llegó a Roma. Cuando Roma se convirtió en un imperio mundial, es un hecho conocido como que ella asimiló dentro de su sistema a dioses y religiones de todos los países paganos sobre los cuales reinaba. Podemos ver entonces cómo la nueva religión de Roma, pagana, no era más que la idolatría babilónica, que se desarrolló de varias formas y bajo diferentes nombres en las naciones a las cuales fue. Durante el tiempo del dominio de Roma fue cuando el verdadero Salvador Cristo Jesús nació. Multitudes añadían a la iglesia, a la verdadera iglesia, grandes hechos y maravillas, hacían como confirmación de Dios a su palabra. La verdadera cristiandad estaba ungida por el Espíritu Santo. Esto es lo que nos relata el libro de Hechos. Sin embargo, no había pasado mucho tiempo cuando empezaron ya a proclamarse algunos hombres como señores. Es decir, se llenaron de ínfulas, se llenaron de orgullo dentro de esa iglesia pagana, dentro de esa iglesia, no pagana, sino cristiana en sus inicios, y empezaron a tomar otros caminos. En vez de conquistar por medios espirituales y verdaderos, como lo había hecho en los primeros discípulos en la era cristiana, estos comenzaron a subsistir la verdad y a implantar sus propias ideas y métodos. Pablo menciona el misterio de la iniquidad ya está obrando, lo dice en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 7. Él nos previene de que ha de venir una apostasía y que muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, según 1 de Timoteo 4:1. Así entonces el cristianismo se encontró frente a frente con el paganismo de Babilonia. Estableció en diversas formas establecido en diferentes formas en todo el imperio romano. Aquellos cristianos rehusaron tener algo que ver con esas costumbres y creencias. Como resultado de esto, muchos de los que se negaron a comulgar con esto sufrieron y fueron asesinados. Fueron acusados falsamente, arrojados a leones en el circo romano, quemados con estacas, torturados de muchas formas. Así que grandes cambios comenzaron a suceder al interior de esta iglesia. Se dieron órdenes imperiales por toda Roma para que las persecuciones después de un tiempo cesaran. Se dieron grandes honores a los obispos, la iglesia comenzó a recibir aceptación y poder, pero se tenía que pagar un alto precio por todo esto. Se hicieron muchas concesiones con el paganismo. En vez de separarse la iglesia del mundo, esta se hizo parte de él, y emperadores mostraron favoritismo realmente hacia esto. Tan alarmante entonces fue todo este asunto que el paganismo se tomó completamente la iglesia naciente cristiana y así es como entonces se da a conocer con la arrogancia de los obispos y crece entonces la iglesia católica romana.